Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21. Estamos cubriendo todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo a mí, me da muchísimo gusto acompañarles en esta mañana de martes 17 de octubre en ausencia de mi compañero Ernesto López, que continúa durante esta semana también fuera de nuestro país. Pues estaré con ustedes y agradeciendo su sintonía también. Antes de iniciar con nuestro programa de hoy, anoche, como todos ustedes saben, fue el programa de Pulso Ciudadano en nuestro canal hermano, Canal 19, Julio Valdivieso. Estuvo con el candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Vamos, Roberto Rivera Ocampo, y tenemos un pequeño resumen de lo que ocurrió anoche. Vamos a ver. Que me llamó poderosamente la atención es que vivís en un caserío. Es muy distinto llamarse experto en desarrollo local cuando vivís en un residencial con seguridad, con todos los servicios, a probarte viviendo allá donde está viviendo el salvadoreño, que se le ve difícil todos los días para conseguir un trabajo, para darle de comer a sus hijos. Y tomamos esa decisión con mi familia y hace 5 años vivimos en un cantón que está carretera con Mazagua. ¿Promoverías tú o fomentarías una descentralización del Estado para un fortalecimiento más a los 262 municipios? Yo creo que la pregunta, se responde sola, es que ya no hay opción, hay que hacerlo si queremos ser un Estado moderno. Personalmente creo que la Secretaría de Transparencia en sí va a ser una de las entidades que vamos a revisar y es muy probable que desaparezca. Porque creo que no le ves sentido. No, yo no le veo sentido y no le he visto resultados. ¿Qué opinión te merece el aborto? Nosotros siempre hemos tenido una postura bien clara en ese sentido. Porque te definís como pro vida. Estamos a favor del derecho a la vida. ¿Llegar ustedes al gobierno fomentarían más impuestos? No, vamos a quitar algunos impuestos que están frenando la economía. Vamos a tener que formular programas sociales y vamos a tener que enfocar adecuadamente los subsidios. Pero hay subsidios que son perversos. Esos los estamos revisando y muy seguramente los vamos a tener que o eliminar o reorientar. Te voy a poner un ejemplo, el subsidio al transporte público. ¿Estás de acuerdo en mantenerlo o en eliminarlo? Tenemos que reorientarlo. Si acaso vamos al usuario y vamos a condicionarlo a que el sistema de transporte público sea digno. Los salvadoreños en el exterior solo le importan al gobierno en términos de remesas. Bueno, eso es parte de lo que se pudo recoger del programa de ayer en Pulso Ciudadano. En cuanto al candidato a la vicepresidencia, pues ya como lo observaban ustedes, estuvo dando su posición acerca de temas polémicos. También estuvieron hablando sobre temas como los subsidios y cuál es, digamos, la proyección que tiene Vamos con respecto a estos y otros asuntos en este programa, que lo conduce nuestro compañero también Julio Valdivieso, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, a ver, esta mañana, como todos sabemos, en nuestro programa nos acompaña el viceministro de Educación de nuestro país, con quien hablaremos sobre las expectativas de la PAES que se desarrollará hoy y mañana a nivel nacional. Además, haremos un balance de los daños ocasionados en la infraestructura educativa a raíz de las lluvias pasadas y entre otros temas relacionados al campo de la educación en el país. Así que le damos la bienvenida al viceministro de Educación, Francisco Castaneda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Astrid. Es un gusto estar con la noble audiencia de Megavisión y Canal 21 en esta entrevista tan importante de nuestro país
Y qué bueno que este día le den este espacio al ramo de educación para hablar de temas tan importantes para el país, como son los temas educativos, y con gusto dialogar, conversar con ustedes y comunicarnos con el pueblo salvadoreño. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un aproximado de 81,000 estudiantes del sistema público y privado se someterán a pocas horas. Estamos casi a punto de iniciar la prueba de aprendizaje y aptitudes PAES, que es un requisito que exige el Ministerio de Educación para graduarse como bachilleres. El promedio de la calificación obtenida por los estudiantes durante los años anteriores ha sido objeto de fuertes críticas año con año al sistema educativo. Hoy, con el viceministro, analizaremos las perspectivas que tienen las autoridades del ramo para este año. Sumado a este tema, vamos a conocer cuál ha sido el proceso de negociación a propósito con los sindicatos de la institución para solventar demandas salariales. Esto se conoció recientemente y, pues en general, estamos a las puertas del cierre de otro ciclo escolar. Vamos a analizar un poco cómo terminará este 2018, la cartera de educación, recursos, los retos y asignación presupuestaria que está dentro del plan de gastos 2019. Así que bueno, ya lo decíamos, quizá, viceministro, comenzar revisando un poco los datos que tenemos acerca de la PAES que se va a aplicar en este 2018. Vamos a ver si nos comparte, por favor, algunas cifras. Son 81,572 estudiantes. ¿Cómo va a ser distribuido todo eso? Sí, la prueba PAES es una prueba que está reglamentada, hay que decirlo, en el artículo 51 al 57 de la Ley General de Educación, y que el legislador decidió que el sistema educativo tuviera una prueba que midiera, que eso siempre ha sido cuestionado si evaluamos o medimos. Pero hablando en términos cuantitativos, la prueba PAES 2018 tiene registrado en la primera parte de la PAES, podríamos decirlo así, porque hay una extraordinaria en el 12 de diciembre, pero tenemos 81,572 estudiantes registrados. De estos 81,572 estudiantes registrados, tenemos en el sector regular 47,700 estudiantes. En la modalidad flexible o conocida como Edúcame, tenemos un total de 15,501 y privados de libertad 268, porque es importante destacar, Astrid, que también el sistema educativo está generando oportunidades educativas al sistema penitenciario. Tenemos cerca de 10,000 estudiantes en el sistema penitenciario y alrededor de unos 1,300 que están alfabetizándose de estos 10,000 estudiantes en 16 centros penales del país. De estos, este año se van a someter a PAES 268. Pero en términos también del comportamiento de los estudiantes del sector privado, tenemos que a esta prueba van a acudir alrededor de 17,592 estudiantes del sector privado, que están en los colegios privados, y 779 también de la modalidad calendario norte de los colegios privados. También es importante destacar que vamos a tener 152 alumnos con discapacidades de sordera, 37, baja visión 28 y con problemas de aprendizaje 26 o con dificultades motoras un total de 23. Es importante que parte de esta población educativa va a ser evaluada vía lenguaje de señas salvadoreñas o bajo el sistema braille. Es decir, que estamos desarrollando un sistema educativo inclusivo, democrático y que está llegando más allá de la población convencional que atendemos, tanto en los centros educativos públicos como también en los colegios privados, pero hemos comenzado a dar estas oportunidades también en los centros penales. A ver, ¿cómo será desarrollada esta prueba? A ver, ¿cuántos ítems tiene? ¿Cómo se dividen, digamos, las materias? Entiendo que son las básicas, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, lenguaje y literatura, ¿no? Este día está programada 2 materias y un cuestionario de habilidades socioemocionales. Está programada matemática y estudios sociales. Y este cuestionario que nos permite a nosotros identificar las prácticas ciudadanas
cómo nuestros estudiantes están viendo los problemas del país, cómo pueden ellos desarrollar habilidades ciudadanas importantes para la consolidación de una cultura de paz, cómo están viendo su proyecto de vida, cómo es la práctica de sus valores morales y espirituales, y nos sirve también para hacer ajustes importantes. Estas dos materias, cada una tiene 25 ítems y el cuestionario socioemocional tiene 27 ítems que van a responder. Para el día de mañana esperamos, primero Dios, que no suceda nada extraordinario, producto de que estamos bajo la influencia de lluvia. Tenemos programado Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura, que también van a tener 25 ítems. Es importante destacar, Astrid, que venimos de una reprogramación de 8 días de esta prueba, y esto, quieras o no, nos generó ciertas dificultades en el sentido de que los jóvenes ya están haciendo trámites simultáneos para poder ingresar como nuevo ingreso a las universidades, y que de alguna manera estamos nosotros finalizando el año escolar con un calendario escolar que es rígido, pero que también se complementa con el calendario de las universidades. Todas estas son las condiciones que a nosotros nos llevó a tomar la decisión y consultarlo con todo el sistema también nacional de protección civil, de no volver a reprogramar la PAES, aunque, como decía su colega, que ni la lluvia ha detenido la administración de esta prueba. Hubo un rumor, ¿no? Hubo un rumor ayer que también a lo mejor hoy también se suspendía. Nosotros lo desmentimos inmediatamente. Hay personas en este país que todavía hacen mal uso de las redes, confunden a la población, emiten comunicados donde bajan los logos del ministerio, a veces hasta de protección civil, a veces hasta con errores de ortografía, y eso hace que haya confusión entre la población, pero gracias a la oportuna atención que tenemos de los medios, bueno, Megavisión siempre nos ha dado esos espacios importantes para el ramo de educación, logramos desmentir. Pero además también, después de la reunión del Sistema Nacional de Protección Civil, aclaramos al país que esos comunicados no eran oficiales y que la PAES se mantenía, como ustedes ya mostraron imágenes, donde los jóvenes ya están llegando a sus sedes respectivas. El costo de la realización de la PAES de este año, viceministro. Son $800.000. Estos $800.000 no solo tiene que ver con la elaboración de ítems, la administración, sino también con 2 pruebas trimestrales que estamos nosotros administrando, tanto para los niños o adolescentes desde 3er grado a 6º grado, que nos permite de alguna manera ir marcando una tendencia de cómo va el desarrollo, porque al final la PAES no solo es la prueba que le va a evaluar los aprendizajes del último año de la secundaria, sino que es el acumulado de todo el sistema educativo, de todo lo que ha aprendido desde la parvularia, hoy desde primera infancia hasta el bachillerato. Por lo tanto, para nosotros es bien importante que los niños, los adolescentes se vayan ya de alguna manera familiarizando con este tipo de pruebas para corregir esas dificultades o esos errores que se han cometido en el pasado, y que estos jovencitos cuando lleguen a bachillerato no enfrenten una prueba que para ellos sea algo distinto a lo que normalmente ven en sus centros educativos. A ver, viceministro, de los resultados que se obtuvieron en el año 2017, ¿qué modificaciones, qué adecuaciones se implementaron para la aplicación de la PAES 2018? Ustedes al final de cada PAES pues obtienen una radiografía completa, ¿no?, de cómo se encuentra, digamos, la situación educativa en el país, aunque si bien es cierto, esta herramienta no mide en su totalidad, digamos, la calidad educativa, porque ahí tendríamos que agregar ítems como infraestructura, recursos y, bueno, una serie de situaciones, pero se obtiene una radiografía importante con la cual se toman las decisiones.
¿Hay algún tipo de cambio para este país? Sí, hay que aclararle al país que no debemos de repetir la cultura de medir un sistema educativo propiamente dicho con una nota cuantitativa. Y lo hemos explicado, lo hemos abordado con otros colegas de ustedes de radio, de televisión, que muchas veces con una nota queremos estratificar quién es excelente, quién es muy bueno, o quién es bueno, o quién necesita mejorar, o en otros criterios regular, pero tenemos profesionales de alto nivel que no sacaron 9 ni 10 en PAES y que se desempeñan exitosamente en sus cargos o en sus ámbitos profesionales. Entonces, antes de medir, primero debemos de evaluar. Y evaluar implica justo parte de lo que usted ha dicho. La ley exige la administración de una prueba que mida, y así lo dice la ley. Cuando nosotros deberíamos de evaluar también las condiciones socioemocionales, las condiciones socioeconómicas del país, esas asimetrías que existen todavía entre el campo y la ciudad, y muchas veces aplicamos una prueba estandarizada en iguales condiciones para distintas formas de vida que existen en nuestro país por su historia, por sus condiciones socioeconómicas. Sin embargo, así lo dice la ley y así lo hacemos. Pero creo de que la PAES de hoy va más a la aplicación que a la teorización. Va más cómo usted puede aplicar los fundamentos de las matemáticas en su vida cotidiana, cómo desarrollar nociones básicas de investigación, cómo leer para comprender, cómo aprender de la realidad nacional, a conocer nuestra historia para tomar posiciones importantes en los problemas más sentidos de nuestro país. Es una PAES que va más apegada a la realidad. Hoy no le mentimos con los datos globales que les entregamos al país. Antes se aplicaba la curva estadística y esa era la nota y todo el mundo creíamos que aprobábamos la PAES y que estábamos bien. Hoy el 536, que fue la última nota promedio global de PAES, es lo que realmente nos dan los resultados de esos cerca de 80,000 estudiantes que se evaluaron el año anterior. Y que nosotros, como usted muy bien lo dice, hacemos un análisis, no solo en función de medición, sino que cómo estamos avanzando en cobertura de primera infancia, cómo estamos mejorando la infraestructura escolar, cómo están llegando los recursos tecnológicos al campo, que mientras acá en la ciudad es común ver ciber o ver a los jovencitos o jovencitas de los colegios de mayores condiciones económicas que llegan con su teléfono de última generación o su computadora de última generación versus complejos educativos en cantones o en municipios, porque hace 3 años teníamos municipios de más de 100 años que nunca habían tenido bachillerato. Y yo me los puedo casi de memoria todos, no nos alcanzaría acá, pero cito ejemplo rápido, Santa Cruz Michapa nunca había tenido bachillerato, por ejemplo. Y allí teníamos serias dificultades de violencia escolar con los jóvenes de Santa Cruz Michapa que se iban a estudiar a San Pedro Perulapán o a Tenancingo. Y estos muchachos hasta hoy comienzan a tener una opción de bachillerato. Pero ellos hoy se están sometiendo igual a los colegios de calendario norte, que hasta tienen intercambios internacionales. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de hacer un análisis importante de las pruebas estandarizadas y cómo nos descentralizamos y llevamos más recursos al campo para equiparar las condiciones socioeconómicas entre los jóvenes rurales, los jóvenes de los centros educativos urbanos marginales y los jovencitos y jovencitas de los grandes centros urbanos del país. Sin duda, ese tipo de adecuaciones tendría que recoger datos muchísimo más específicos. Por eso es que en este día les pasamos un cuestionario de habilidades socioemocionales, porque ahí detectamos
algunas cosas importantes que tienen que ver hasta con aspectos psicológicos, aspectos de por qué los jovencitos y jovencitas de la 22 de abril, viviendo entre dos urbes, entre Soya y San Salvador, después de 42 años pudieron tener bachillerato. ¿Y por qué son marginados esos jóvenes? Por vivir en una zona que fue tildada de mucha violencia, cuando hay jóvenes que también quieren salir adelante y que creen que en este país ellos pueden aportar cosas maravillosas. También encontramos algunas debilidades de liderazgo, de autoestima. Bueno, en general los salvadoreños a veces esperamos que otros nos vengan a decir lo que ya sabemos, sí. Gastamos altas sumas de dinero y al final somos nosotros los que hacemos las cosas. Entonces creo que debemos de creer más en nosotros. A ver, a propósito de las notas globales de la PAES, obviamente, como ya lo estábamos comentando, viceministro, harían falta aún más adecuaciones, digamos, dependiendo de las realidades en las que viven sí. Los estudiantes que están egresando de educación media, ¿no? Para tener medición un poco más exacta. Pero mire, a ver, vamos a revisar un poquito los resultados a propósito de la nota global de la PAES este 2017, que es el año que recién acaba de, recién pasado. La nota global fue de 5.36. Vamos a revisar, aquí tenemos un cuadro acerca de las notas de la PAES, notas globales en los últimos 10 años. Acá la tenemos, venimos desde un 2008. Obviamente la PAES tiene 22 años, ¿no?, de estar aplicándose en nuestro país, pero acá, digamos, tenemos una muestra desde el 2008. Esta fue quizá la nota más alta, sí es, con 6.16 como nota promedio global. Luego en el 2009 hubo una reducción muy importante, bajó a 4.99. En el 2010 subió a 5.14. En el 2011 subió también a 4.85, luego a 5 en el 2012, a 5.30 en el 2013, a 5.20, vuelve a bajar un poco en el 2014, en el 2015 sube a 5.30, baja de nuevo en el 2016 a 5.26 y vuelve a subir en el 2017, el año recién pasado, a una nota global de 5.36. Y año con año, viceministro, pues siempre nos encontramos revisando estos números, estas notas globales y utilizando la PAES como, si bien es cierto, no se puede medir en su totalidad, digamos, en la calidad educativa, pero es un método de medición que es el que está. Y es el que nos está tirando datos importantes acerca de las competencias, el aprendizaje y también pues una parte de la calidad educativa de los estudiantes. Esta prueba, viceministro, ha sido cuestionada durante muchos años atrás. Esto no es nuevo, no solamente por las bajas calificaciones globales del promedio que resultan al final, sino también que hay un tema de lectura, de datos. Toda esta data que nos deja año con año la PAES se lee, a lo mejor se está leyendo, pero no se está traduciendo en acciones sustanciales que vayan cambiando, que vayan mirando el terreno para ir superando esos problemas, esos niveles bajos de rendimiento en pruebas como esta. Sí, bueno, aunque usted ve una tendencia que se mantiene ligeramente de mejoría, hay una diferencia entre presentar los datos verdaderos a aplicar la curva y decir que estamos arriba del 6. Eso es lo que se hacía antes del año 2009. Hoy, tomando este instrumento como una forma de medir y no evaluar, nosotros consideramos que el acumulado de las acciones que hemos estado haciendo en los distintos programas, que va desde invertir más en primera infancia, en más formación docente, en elevar el nivel de formación de nuestros docentes, llevar los recursos que requiere el sistema educativo, migrar también a un modelo educativo bilingüe, el trabajar para que el arte llegue también a las escuelas, la música, la literatura se desarrolla en las escuelas. Creemos nosotros
que podría revertir una tendencia aún con este tipo de pruebas estandarizadas que muchos de nosotros, aunque si bien es cierto estamos en el ramo de educación y como usted muy bien lo dice, es lo que tenemos y es lo que hay que hacer, porque así lo dice la ley, pero creemos que podemos crear todo un sistema de evaluación distinto a estas pruebas Viceministro, estandarizadas. pero ¿por qué todavía no se ha hecho? Si se lleva muchísimo tiempo ya pidiendo un cambio acerca de la manera en cómo se están midiendo las cosas. Tenemos que tener propuestas puntuales consensadas y también que nuestros diputados y diputadas también estén empoderados de la necesidad de crear un sistema de evaluación más integral, más equitativo y que nos permita a todos tener esa satisfacción, porque yo veo que muchas veces en la cultura nuestra salvadoreña le ponemos mucho énfasis a esa nota de una prueba estandarizada más que al tipo de ciudadano o ciudadana que requerimos para construir un país más fuerte en términos de cultura, en términos de desarrollo económico, en términos de productividad, en términos de un país que coexista de una forma más pacífica y que esto nos permita la construcción cultural de nuestro país. Insisto, ¿por qué no han impulsado ustedes ese cambio? ¿Por qué no han impulsado esas mesas en donde reunirse y plantearse una nueva forma de medición? Se está trabajando en todo un sistema de evaluación, Astrid, que va no solo en la evaluación del desempeño académico de los estudiantes, sino que hasta de los equipos técnicos del ramo de educación, y creemos en un sistema de evaluación que no solo vaya y condene si es bueno o no es bueno, si es excelente o no es excelente a los estudiantes, sino también todos los actores que debemos de dar nuestros aportes, porque el resultado también de una nota tiene mucho que ver también de la actitud de la familia, del compromiso de los padres, de cómo los padres también ordenan el diario vivir de sus hijos, de sus hijas, y que cuántas horas de estudio le dedican sus hijos también a cada una de las materias. Es un compromiso también de la comunidad en general. A propósito de la comunidad, colegios están insistiendo en eliminar la PAES. Vamos a conversar sobre esto cuando regresemos de la pausa. No nos cambie. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Envía y recibe dinero con MoneyGram. Tu dinero llega a más de 200 países de manera fácil, rápida y confiable. Pide el servicio de MoneyGram en la red de cooperativas Fedecases y recibe un premio al instante. Con MoneyGram envía y recibe dinero a más de 200 países. Es fácil, rápido y confiable. Pide tu servicio de MoneyGram en la red de cooperativas Fedecases y recibe un premio al instante por cada transacción. MoneyGram, acercándote más. Envía y recibe dinero con MoneyGram. Tu dinero llega a más de 200 países de manera fácil, rápida y confiable. Pide el servicio de MoneyGram en la red de cooperativas Fedecases y recibe un premio al instante. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando esta mañana acerca de la aplicación de la prueba PAES que hoy y mañana se realiza a nivel nacional. Nos acompaña el viceministro de Educación, Francisco Castaneda. A ver, antes de irnos a la pausa, viceministro, le damos cuenta de la cantidad de veces que se ha pedido eliminar la prueba de la PAES. Uno, por considerarla quizá una prueba que ya es obsoleta. Otros, porque a lo mejor la data que nos está dejando no nos está dejando suficiente material como para adecuar, hacer cambios y hacer una serie de situaciones. Los colegios llevan más de una década, y estoy hablando acerca de la ACPES, que es la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, llevan más de 10 años pidiendo que se elimine la PAES en el país. Ellos consideran que este tipo de evaluación ya no da para más y hacen un pedido. Ellos piden
hacer una herramienta que pueda medir de forma censal e integral a los estudiantes de cada nivel educativo, desde que inician, desde la educación inicial hasta la educación superior. Bueno, yo tengo muy buena comunicación con los colegios privados. De hecho, con Javier Hernández, que es el vocero de la Junta Directiva, tenemos comunicación permanente. Y hemos abordado, hemos discutido distintos temas. Se ha abierto también determinadas unidades de atención directa a los colegios privados. Y la forma como él presentó estas peticiones realmente me sorprendió un poco. ¿Por qué le sorprendió? Me sorprendió porque creo de que él es conocedor de los temas educativos, participa del Consejo Nacional de Educación, ha sido parte de la discusión de los 6 grandes desafíos que definió el Consejo Nacional para la Educación, pero además sabe que en la ley está determinada la aplicación de esta prueba que mida el desempeño y los aprendizajes en un periodo escolar. Y creo que en todo caso, antes de pedirle al ministerio que elimine la PAES, debería de iniciar el cabildeo en la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque nosotros damos insumos, pues, hacemos propuestas y, como le decía al inicio, estamos trabajando en todo un sistema nacional de evaluación para no estar ponderando positiva o negativamente todo el trabajo que se hace en un sistema educativo con una prueba que se hace al final del año. Entonces, yo creo de que el diálogo está abierto sobre las distintas temáticas, sobre las distintas dificultades, sobre las distintas propuestas que todos estamos obligados a colaborar y a proponer para mejorar el sistema educativo nuestro en un sistema educativo robusto que responda a las expectativas de nuestra población, que responda a nuestra historia nacional, un sistema educativo que nos permita desarrollar otras habilidades técnicas importantes, un modelo educativo que nos permita reconocer el diagnóstico de lo que tenemos en el país, de lo que no tenemos en el país, y que nos permita consolidar un proceso que conecte también con modelos productivos amigables con el medio ambiente, amigables con los derechos laborales de los trabajadores, porque no se trata tampoco de que nosotros, desde la visión nuestra, estemos reproduciendo un modelo económico que no sea aplicable a la historia de nuestro país, o que vaya a someter futuras generaciones a un modelo basado meramente en generar o acumular riqueza, sino cómo redistribuir riqueza y cómo construir un país más humano, donde nuestros jóvenes no tengan que emigrar para buscar nuevas oportunidades, que tengan nuestros jóvenes acceso a sus primeros empleos, que tengan nuestros jóvenes oportunidades de que su título pese para encontrar un trabajo de una forma inmediata cuando salgan del sistema educativo, y en eso nosotros estamos trabajando bastante. Vamos a quizá recoger sus reacciones a una serie de cuestionamientos, no los voy a mencionar todos, sí, porque de hecho son muchos, pero quisiera escuchar su parte, viceministro. Sí. Ellos hablan, el ACPES, estoy hablando de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, que hay bajos resultados y mucha inversión. Ellos dan cuenta de los malos resultados siempre en materias como matemática, que esto ha sido una constante desde que inició la PAES hasta la fecha, y que a lo mejor no se trata de recursos, sino de estrategia. Sí, es posible que sí. En esa parte yo puedo compartir, y con el respeto de los que son de la especialidad de matemática, hemos tenido muy buenos matemáticos, pero didáctica y pedagógicamente muy malos para enseñar y para hacer asequibles los contenidos de matemática. O cómo podemos aplicar las nociones básicas de matemática, tanto de álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, a la vida real y al entorno real de nuestros jovencitos y de nuestras jovencitas. Por eso es que hoy en esta prueba nosotros buscamos más aplicación
cómo nuestros jóvenes pueden comunicarse en lenguaje matemático, cómo nuestros jóvenes pueden aplicar la matemática en aspectos de la vida cotidiana, que son las formas y las maneras que deberíamos nosotros de ponderar en un momento dado. Vamos a evaluar ítems de matemática. Entonces, pero también no nos podemos quedar solo en el ramo de la matemática. Nosotros también necesitamos jovencitos y jovencitas que se identifiquen más con los problemas nacionales. Necesitamos jovencitos y jovencitas que se preocupen por lo que está sucediendo en su cuadra. Necesitamos jovencitos y jovencitas que den los buenos días. Necesitamos jovencitos, jovencitas que tengan posición real frente a los problemas de nuestro país. Necesitamos que construyamos más comunidad. Necesitamos construcción cultural, porque podemos llegar a todos los confines del país asegurando la educación, pero ¿cómo construimos cultura? Son aspectos muy fundamentales en los dos grandes eslabones que nosotros hemos estado impulsando desde la filosofía educativa del sistema que hemos estado desarrollando en estos 5 años, que se basa no solo en el Plan Social Educativo, Vamos a la Escuela, con sus 17 programas, 5 subprogramas, sino también con el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, con sus 9 ejes y los 6 grandes desafíos del CONED, donde justamente Javier ha sido parte y muchos de la Junta Directiva de ADPES, donde está el sector empresarial también, está el sector de las universidades, que han dado sus aportes. Los sindicatos han estado ahí y que no se vale en un momento dado criticar de lo que hemos sido parte, sino antes impulsamos y damos propuestas claras para que sean retomadas a partir del hecho de que en educación converge Estado a través de las comunidades, la familia, las iglesias y también el compromiso de los jóvenes de construir su proyecto de vida, que es tan importante, porque no podemos tampoco echarle la responsabilidad solo a nuestros maestros o maestras. Otro de los cuestionamientos que hacen es que siempre se queda en evidencia la desventaja que existe en términos de resultados de las escuelas públicas versus los colegios privados. Si no es lo mismo, Astrid, de evaluar, por ejemplo, para esta PAE 2018, cerca de 64,000 son del sector público, para alrededor de 17,000 que son los colegios privados. Pero además, en esto tiene mucho que ver y en esa parte sí, yo leí algunas ideas que ellos planteaban sobre temas educativos. En la parte que estoy de acuerdo es que sí debemos de distribuir más los recursos económicos para equiparar a las escuelas públicas más rurales con las escuelas públicas urbanas y no se diga con los colegios privados, y por esa razón en mi rol en el Ministerio de Educación trato de ir a los lugares más alejados para tener evidencia directa, no solo informes técnicos, sino también evidencia directa de lo que sucede en la isla, en el islote, lo que sucede en el cerro, en la montaña, porque en este país que para muchos es pequeño, yo les digo, para mí es muy grande, porque me lo he cruzado desde el Chino en Aguachapán hasta las islas Periquito en la zona de la Unión, y hemos llegado a los cerros donde escuelas nunca habían sido visitadas por un funcionario y recogemos evidencia directa, más allá de los informes técnicos que tenemos. Y sí debemos redistribuir mejor la riqueza nacional, equiparando. Y los países que desarrollaron los modelos educativos más robustos, de hecho, redistribuyeron la riqueza. Viceministro, algunas imágenes de una de estas visitas. Justo el maestro que está con gorra es un maestro, y fíjese que lo felicité, que es uno de los gremios que más beligerantes son en el ministerio, pero ese profesor a las 4 de la tarde del día más complicado de las lluvias, ahí estaba con su comunidad en la escuela. Y de ahí fue que organizamos la visita para llevarles ayuda. Ahí vamos para los 2 islotes que están a 40 minutos de la escuela, vía el estero,
donde tenemos alrededor de unos 17 niños. Ese es el primer islote. Ese se llama el islote de Salinas. De ahí todavía hicimos 30 minutos para el islote del Garrobo, que está más alejado. Un lugar maravilloso. Pero como esos niños que van a estudiar y pasan días de no ir porque no encuentran quien los pase, luego cuando salen de bachilleres los sometemos en una prueba en iguales condiciones a los hijos de los clase media alta acá en la capital, por ejemplo. Esas son las cosas que yo sí estoy de acuerdo que el Estado salvadoreño y nuestros gobiernos de cualquier corte que esté dirigiendo los destinos de este país tiene que democratizar más los recursos y llevarlos en igual o en mejores cantidades al área rural, donde debemos de equiparar el estudiante que tenemos del sector público y el estudiante que tenemos en el sector privado. Vamos a pasar a otros asuntos que también son importantes, son prioritarios y tienen que ver con los recursos con los que opera esta cartera de Estado. A ver, tenemos en el plan de gastos para el año que viene un aumento significativo, diría yo, para el rubro de educación. Coménteme un poco. Sí, venimos, aquí tengo en mis manos el cuadro comparativo de cómo ha venido la evolución presupuestaria del ramo de educación. No sé si se logra. Perdón que me van a decir que estaba poniendo otra. Estaba poniendo uno de cómo va la tendencia de deserción, que ya le di una pista para que me pregunte otra. Esta es la evolución. Aquí hay unas pequeñas notitas de las que siempre hago cuando me llama la atención algún dato. Venimos, imagínense, Astrid, venimos y ese es el reflejo de lo que estamos, de las generaciones de estudiantes que estamos en este momento egresando. Venimos desde el 2001 con un presupuesto de 428.8 millones de dólares. Vámonos al 2008, encontramos el Estado salvadoreño con apenas una inversión de 635.1 millones de dólares. Y hoy, este año, tenemos la oportunidad valiosa, y aprovecho para hacer el llamado a los diputados y diputadas que los he visto en este set diciendo que están, porque yo veo mucho sus entrevistas y las noticias de Megavisión, y aquí los he escuchado. También he visto a las personalidades que ustedes traen en los foros de determinados temas de país. Pues hoy aprovecho este mismo espacio para hacerles un llamado. Le hacen un daño grande al país cuando no aprueban el presupuesto, los diputados y diputadas, antes del 15 de diciembre, porque el Ministerio de Educación tiene un calendario escolar invariable. Y si se está aprobando el presupuesto entre el 5, 10, 15 de enero, mientras ese presupuesto va al diario oficial, regresa a Hacienda, bueno, va a la presidencia, luego la presidencia lo devuelve a la asamblea, va al diario oficial, va al Ministerio de Hacienda, nos están liberando el presupuesto muchas veces en febrero, en marzo, cuando nosotros ya llevamos un mes, mes y medio de clases. Entonces, este año va una propuesta de 996 y centavitos por ahí, millones de dólares. Estamos a la puerta de tener el presupuesto más grande en la historia de nuestro país en materia educativa. Y eso para nosotros es bien importante, porque aquí va justo. Veía unas imágenes que ustedes tenían acá en el estudio de una protesta que hubo de empleados administrativos hace 2 días en el ramo de educación, donde yo me reuní con ellos alrededor de unas 3 horas, donde les aclaramos que ellos van en las mejoras salariales que fueron pactadas este año, de los $60 para el sector administrativo y los $100 para los maestros, aplicados 30 en este año para los administrativos y 30 para el próximo año, 50 para este año para los maestros y 50 para el otro año. Y ellos, la inconformidad que tienen y en la que estamos trabajando es que no aparecen en la propuesta de ley de salarios para el próximo año, donde se les aplique los $60 al sueldo base, que es en lo que estamos trabajando, pero que van
van y eso es lo que ahorita nosotros estamos ajustando. Pero también va fondos importantes para ampliar los programas sociales que tiene el ramo de educación. Se han quejado mucho algunas gremiales, algunos maestros con justa razón por la falta de material didáctico, libros de texto. Aquí va la ampliación del paquete escolar donde ya se les está asignando libros de texto elaborados por todos los especialistas del Plan Nacional de Educación, de formación docente, y que de alguna manera viene a relevar toda esa ausencia de libros de texto. Y estamos diseñando también otros materiales de consulta complementarias para las distintas materias, que ya es la producción de la recuperación de las capacidades técnicas del Ministerio de Educación que habían sido perdidas. Okay. Hoy incluso estamos investigando ya desde el ramo de educación en temas importantes educativos, y que de alguna manera este presupuesto garantiza no solo la mejora de los programas sociales, sino también garantiza ese plan de dignificar a nuestros maestros, a nuestras maestras, mejorar también las condiciones laborales y salariales del personal administrativo, y que tenemos esta valiosa oportunidad de incluso llegar arriba del 4% del Producto Interno Bruto en materia educativa. 4% del Producto Interno Bruto, sí, que todavía está lejos de esa promesa de campaña del presidente Salvador Sánchez Serén, en la cual ellos daban. Le estoy hablando solo sobre, un número, sobre presupuesto votado, porque si nosotros sumáramos las cuentas nacionales, yo eso le pedía al rector de la UCA y al rector de la Universidad de El Salvador, que nos caería bien un estudio del verdadero PIB en materia educativa, porque muchas veces hacemos análisis tomando el dato sobre presupuesto votado del portal del Ministerio de Hacienda, pero no sumamos la inversión que hacemos. Por ejemplo, yo represento al gobierno ante el FIDL. En el FIDL nosotros hacemos una inversión importante también en infraestructura escolar, y son fondos también del Estado. Eso no lo sumamos. A las alcaldías se les asigna el 7% del FODES, y las alcaldías de ese presupuesto que generamos, usted, yo, los salvadoreños, también invierten en becas, invierten en infraestructura escolar. Creo que sí le pedimos a Comures cuánto es la inversión que hacen todas las alcaldías a nivel nacional en educación. Le aseguro que nosotros estamos con un PIB mucho mayor que el que hemos estado repitiendo constantemente, y es cuando debemos de profundizar más en los temas del país para poderle dar al país elementos verdaderamente basados en un análisis más profundo. El Salvador está ocupando la 4ª posición en Centroamérica respecto a la inversión en aspectos como la educación. Y esto lo dice el Banco Mundial, que recientemente lanzó una nueva herramienta, una nueva metodología que está midiendo la riqueza de los países, agregándole variables como la inversión en educación. Y El Salvador se mantiene en 4º lugar en Centroamérica. Sí, habría que, yo no voy a desaprobar, pero muchas veces también tenemos organismos que solo miden en función de presupuesto votado, solo lo miden en función de la relación de retorno. Si doy $1, ¿cuánto me va a retornar en educación? Que creo yo que es un análisis que debería de ampliarse más. Yo he estado trabajando con un economista muy conocido. Estamos por terminar el análisis de algo que creo que todavía no tiene el país, que es la inversión pública en educación superior en Centroamérica. Okay. Donde hay datos que le puedo decir que son distintos a eso. Necesitaríamos más tiempo para ahondar sobre estos datos acerca de la inversión. Perfecto. Le agradezco muchísimo la visita, viceministro. Obviamente son temas muchísimo más amplios. Esperamos que nos vuelva a visitar y seguir profundizando más. Muchas gracias a usted, y mire que se sintió el tiempo muy corto. ¿Verdad que sí? Así que muchas gracias por el espacio, y bendiciones para usted y todo el equipo de Megavisión, y a los
televidentes. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos de nuevo a la pausa, pero cuando regresemos vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de surf. No se vayan. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Muchas gracias por continuar con nosotros. No olvide enviarnos sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter como @Diálogo21. En Facebook la cuenta se llama Diálogo21 y también nos pueden ver a través de la aplicación Megavisión Go. Muchas gracias a los que lo hacen y que están fuera de nuestras fronteras. A ver, en la segunda parte de nuestro programa vamos a platicar de surf. Como les decíamos recientemente, dos de los candidatos presidenciales, Carlos Calleja y Nayib Bukele, lanzaron propuestas para apostarle al surf como factor de desarrollo turístico, social y económico en la zona costera del país. Aunque por el momento no se conocen detalles específicos sobre cada una de las propuestas, ambos creen que deben anclar esfuerzos en este atractivo turístico y en todo ese ecosistema que participa de él. Y para conversar sobre esto nos acompañan en nuestros estudios Salvador Castellanos, que esta mañana está del otro lado de la mesa. Así es. Compañero, bienvenido. Y Gracias, también nos Astrid. acompaña Marcelo Castellanos, tu hijo. Sí, es mi hijo y quien está aquí, Astrid, por méritos propios realmente. Por méritos porque propios, es sí, ya. un hombre que vive del surf. A ver, para que nuestros amigos televidentes entiendan cuál es la relación de la familia Castellanos con el surf y con el tema que hoy nos ocupa. ¿Cuál es esa relación que ustedes tienen? Entiendo, desde hace muchísimos años están participando de todo este ecosistema también que tiene que ver con el surf. Bueno, es un estilo de vida que nace desde que me llevaron a mí al Tunco, mi papá y mi mamá cuando ¿Sí? tenía 6 meses y me bañaron en el mar, Ok. ahí en la famosa tina, ¿verdad?, de plástico. Ahí nace un amor por la naturaleza, por el surf, que en ese momento, en los años 60, era incipiente y eso se hereda, ¿verdad? No, ya veo, acá hay 2 generaciones. Así es. 2 generaciones. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y siguiendo lo que contaba mi papá, a mí me heredaron el regalo del surf y a los 5 años mi papá me llevó y me regaló mi primer tablita y desde entonces pues he estado también participando del surf como deporte y bueno, y hasta este día pues que eso es a lo que me dedico y de eso vivo. Y se lo han tomado muy en serio porque Por ustedes supuesto. también participan de asociaciones, de fundaciones, tienen responsabilidad social empresarial. En tu caso, que tú eres Así ya, es. te convertiste en un inversionista, ¿no? Sí, así es. Hemos creado la compañía Puro Surf, que es algo que venimos trabajando desde hace años, desde que tengo 5 años. He estado trabajando en esto y así es como me siento, que me he estado preparando toda mi vida para desarrollar esto y bueno, hemos creado un negocio en el que tratamos de desarrollar el surf como deporte y como industria, ya que vemos el potencial que esto tiene para beneficiar a las personas y para hacer crecer este país y la economía y todo. Entonces estamos involucrados en diferentes áreas porque creemos que para poder desarrollar el surf como deporte y como industria no se puede desarrollar solo una parte que es el deporte o solo ver la industria, sino que también la parte social, las comunidades que viven en las playas y desarrollarlos todos juntos para poder lograr el objetivo. Y yo diría, Astrid, que Marcelo representa esta nueva generación que nos viene suplantando a los que empezamos a surfear por feeling, por estilo de vida, un poco hippies, Sí. pero que con el correr de los años se vuelve toda una industria, una cadena de valor a nivel mundial que genera 50 billones de dólares al año. No lo digo yo, lo dice un estudio de la Universidad de Oxford realizado en el año 2006. Entonces, ya ellos entienden el surf como otra cosa, ya lo han llevado a un nivel que puede ser un factor de transformación social y además un factor de desarrollo económico, que es lo que creo que están viendo estos candidatos y están tratando de subirse en esa ola. De hecho, y esa es la razón por la que estamos acá, ahora nosotros 3 acá, porque recientemente, ya lo comentábamos, los candidatos decidieron mirar hacia el surf como motor de desarrollo para la zona costera y específicamente, Salvador, tú reaccionaste, colgaste también videos en las redes sociales en las que estabas diciendo, bueno, porque también se generó una polémica entre quién lo dijo primero, quién lo dijo después, quién copió a quién. Pero tú decías en tu video que subiste a las redes sociales, Salvador, esto no se trata de quién lo dijo primero. No.
Primero dijiste, porque esto ya es una cuestión vieja, el tema del surf en nuestro país se origina desde los años 60, dijiste, 70, 80, y así sí, ha ido creciendo y la propia comunidad se ha empoderado sobre este tema y ha visto cómo crecer. Y además, ya hoy por hoy hay, digamos, cierto impulso, ¿no?, al tema del surf en nuestro país. Pero ustedes no quisieron desaprovechar la oportunidad y también tomarles la palabra y continuar con esta discusión, porque ha sido importante, digamos, el tema del surf para el desarrollo de esta zona costera del país. Aunque el Ministerio de Turismo ha venido invirtiendo y trabajando en el tema ya desde hace algunos años, porque ya vieron que el surf es un diamante en bruto en El Salvador que hay que pulir, que hay que procesar. Es la primera vez que uno, y en este caso 2 candidatos presidenciales, le apuntan directamente y utilizan la palabra surf como una de sus propuestas gubernamentales. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tomarles la palabra. Y hay que motivarlos y agregarle datos y poner en perspectiva la importancia del surf, decía, como factor de desarrollo nacional, para que realmente eso no se vaya a quedar únicamente en una promesa de campaña, sino que estos planes emerjan de manera puntual, que se empiece a hablar de cuál es el capital humano que se va a generar, cuáles son los incentivos para la inversión que se van a dar, cuáles son las negociaciones para aumentar las políticas de cielos abiertos en el país. En fin, todos esos elementos que se tienen que conjugar para que realmente el surf pueda evolucionar y convertirse y detonar en lo que realmente es un factor que le va a traer mucho desarrollo a El Salvador y que yo me atrevo a decir es un factor que incluso podría influir directamente en la reducción de la violencia en las zonas costeras de nuestro país, en elevar el nivel educativo. Estabas hablando de educación hace poco, hay que invertir en capital humano, educar con una visión nueva y diferente a todos estos jóvenes de las zonas costeras, preparándolos para esa ola que viene y que los candidatos políticos, sea quien sea el que llegue al poder, pueda llevar adelante. Tenemos que hacer nuestra pausa, pero volvemos enseguida y comenzamos un poquito a profundizar justamente esa situación del surf en este momento en nuestro país, cuáles son los desafíos, las oportunidades que tienen nuestros gobernantes que vienen, con lo que se van a encontrar y qué es lo que tienen en sus manos para hacer. ¿Les parece? Vamos a una pausa, volvemos enseguida, no se vayan. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Continuamos conversando con nuestros invitados en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, Salvador Castellanos, que aparte de ser parte de nuestra familia de Megavisión, es experto en temas de surf, y también nos acompaña Marcelo Castellanos, hijo de Salvador, que es un empresario turístico. Estamos platicando acerca de este impulso que en los últimos días se le ha dado a la palabra surf a partir de unas propuestas que se publicaron a través sobre todo de las redes sociales de dos de los candidatos a la presidencia de la República respecto a mirar hacia el surf como un instrumento para desarrollo y economía. A ver, El Salvador es uno de los 10 lugares mejores del mundo para practicar surf. Esa es la fama que tenemos, eso es lo que hay. No es solamente fama, y Marcelo te lo puede decir como coach profesional y como empresario de surf te lo puede apuntar de una manera más específica. Sí, o sea, El Salvador está en las 10 mejores playas del mundo para surfear y es importante que todos sepamos eso y que los salvadoreños nos sintamos orgullosos porque realmente tenemos una joya que es el surf. El surf acá está en los 10 mejores lugares del mundo por diferentes motivos. Una es por la perfección de las olas que tenemos. A veces aquí decimos las piedras, no sé qué, pero las piedras son lo que hace que las olas sean perfectas. Ya. Otra cosa que tenemos es la consistencia. Nosotros tenemos olas todo el año. Toditos los días del año nosotros tenemos olas. Hay lugares que son íconos del surf como Hawái, que tienen olas increíbles, pero hay temporadas en las que no hay olas, simplemente no hay olas. Además, el agua es calientita, el aeropuerto está cerca de las playas, hay vuelos directos. Entonces hay un montón de beneficios que convierten este lugar en una joya para el surf. Y eso, creo que nosotros tenemos de tomar ventaja de eso, realmente agarrarlo como nuestra joya y apostarle y dejarnos ir de cabeza ahí porque realmente es algo que atrae a las personas. Como un surfista está en su lista de deseos, está venir acá a El Salvador por la calidad de las olas. Las olas son únicas, no es que
las olas son iguales en todos lados y si hay olas, no, es la perfección de las olas. Bueno, hemos visto artistas, ¿no?, internacionales de talla visitando mundial. y dejando sus reviews acerca de nuestras olas. Y de todos los ámbitos. Y fíjate que en los años 70 ya se perfilaba ese crecimiento. Desafortunadamente vino la guerra civil y mi impresión es que le cedimos a Costa Rica ese lugar que nosotros debíamos tener, al punto que Costa Rica hoy por hoy genera 3.800 millones de dólares anuales en turismo, de los cuales 600 millones provienen del surf. Ahora, se han hecho algunos estudios y esto me parece a mí interesante. Las olas de buena calidad incrementan la actividad económica de una zona en un 16% o a un 32% en un plazo de 21 años. Si nosotros en el país estamos creciendo a una tasa de 1 y pico por ciento anual, imagínate crecer a un 32% anual. Ese es el potencial del surf. Entonces, una verdadera inversión, una protección de los sitios de surf, declarar zonas, por ejemplo, las puntas, esas piedras que algunos ven como piedras, pero que realmente son un tesoro, protegerlas, hacer descontaminar nuestras playas, generar el capital humano que le pueda dar un vehículo de crecimiento a eso, realmente es una apuesta. Ahí sí que no hay perder, ahí es ganar, ganar. Como país, como gobierno, se generan impuestos, se genera trabajo, se genera convivencia social, desarrollo. Justamente, Salvador y Marcelo, esa es la realidad que no se mira por encima, pero es el impacto que genera esta actividad sobre las comunidades y sobre todo ese sistema que se genera alrededor de un deporte como el surf. Es que es una cadena de valor. Entonces nosotros vemos al surfista Chelito que va con su tabla a correr la ola, pero no pensamos que lo trajo un avión, que del aeropuerto agarró un microbús que lo llevó, que se está quedando en un hotel, que todos los días come 3 tiempos de comida, que compra camisetas, que hay un campesino que sembró el maíz con la que le hicieron las tortillas, que hubo una señora que hizo las tortillas, que hubo un restaurantero que le vendió la tortilla y hay un gobierno que cobra los impuestos sobre la renta que percibe ese negocio. Entonces, la verdad es que es una cadena de valor. Por supuesto, Marcelo, se puede medir ese impacto y mirar el surf como modelo económico inclusive. Definitivamente, como le decía, si nosotros nos enfocamos realmente y hacemos un plan a largo plazo de dónde queremos estar, a mediano plazo, corto plazo, nosotros podemos tener un impacto increíble en este país y yo personalmente yo creo que el surf puede cambiar este país. ¿Cómo específicamente lo puede cambiar? A través de toda esa cadena de valor y iniciando primero como el surf como deporte y desarrollando el surf como deporte para ir educando a las personas. Cuando la gente empieza a practicar el deporte del surf, empieza a tener el estilo de vida del surf y ese estilo de vida viene una industria que lo viene a suplir todas esas necesidades y así es como está todo conectado. Entonces venimos desde el deporte hasta una industria en el que podemos cambiar las vidas de las personas. Hoy por hoy se puede medir, digamos, en porcentaje cuánto se ha sabido aprovechar o se ha aprovechado ya ese beneficio económico del surfing en nuestro país. Estamos hablando del consumo de alimentos, de la parte hotelera, de los negocios de tabla. Yo te doy un parámetro. Yo conocí el Tunco cuando no había nada. Simplemente era un río, un estuario muy lindo y no había nada. Hoy en el Tunco hay más de 50 hoteles, solo en el pequeño Tunco. Hablamos más o menos de 40 restaurantes, operadores de surf, hay rentas de tablas, solo por hablar del Tunco que no tiene ni siquiera 1 kilómetro cuadrado de extensión. Si llevamos eso al Zonte, donde Marcelo está operando, Marcelo te puede decir cuántos hoteles hay hoy en día operando, y no hablamos ya de hoteles tipo hostal, hablamos de inversiones de 4, de 5 millones de dólares. Y para que un empresario decida poner 5 millones de dólares sobre la mesa es porque está haciendo una apuesta fuerte, confiando en que el retorno de su inversión va a darse de una manera u otra. Entonces sí podemos medirlo. Punta Mango, donde durante la guerra civil desembarcaban las armas que venían para la guerrilla. Hoy Punta Mango, Punta Bongo, Las Flores son polos de desarrollo realmente. Y sí, yo me atrevería a decir que la expansión del surf está siendo exponencial realmente. ¿Está siendo ordenada, Salvador, Marcelo? ¿Hay una adecuada planificación?
sobre este tema? Falta. Okay. Falta en ese tema. Quizás no faltan incentivos, porque tenemos una ley de turismo, hay incentivos muy buenos, exenciones de impuestos, pero la tramitología sigue siendo excesiva. Necesitamos regulaciones ambientales y quiero darle las gracias al ministro de Turismo que nos está viendo. Me puso un tuit ayer y me dijo: Salvador, vamos a dejar una planta de tratamiento en el Tunco. Lo vi. Ministro, le tomamos la palabra que no termine este gobierno sin que usted esté cortando la cinta simbólica de esa planta de tratamiento, porque de ser un lugar lindo en el que yo cuando era un niño nadaba en el estero del Tunco, pescábamos, hoy es una alcantarilla. De hecho, ayer se inundó y nos solidarizamos con toda la gente por estas lluvias, pero los puntos de surf fueron altamente impactados por las lluvias de ayer. El Tunco se inundó. Te hablo de las calles principales del Tunco, la gente caminando con el agua hasta la rodilla. El Zonte se inundó. Y eso es porque precisamente falta regulación, falta cuidado, falta aprecio por este diamante. Como lo vengo diciendo yo y se lo dije personalmente al ministro hace años en una reunión en el Tunco: no matemos la gallina de los huevos de oro. Porque tenemos una gallina que pone huevos de oro, pero no tenemos que matarla pensando que adentro a corto plazo vamos a encontrar la riqueza. La vamos a hallar a mediano, sí, a corto plazo, pero también a mediano y a largo plazo. ¿Cuál ha sido la experiencia, Marcelo, en PuroSurf, que es el emprendimiento? Ya es una empresa formalmente establecida en esta zona costera. ¿Cuál ha sido la experiencia? Ha sido para mí una gran experiencia y una gran oportunidad para poder, como le decía, desarrollar el surf como deporte y desarrollar el surf como industria siguiendo todos estos pasos. Entonces, hemos tenido la oportunidad de poner diferentes elementos y poder ir desarrollando la industria. Entonces, tenemos una academia de surf en la que nos enfocamos en eso, en desarrollar el surf como deporte, un hotel, un restaurante, pero también es importante, como le decía, ir creciendo todos juntos. Entonces nos enfocamos también en la parte social. Entonces hemos invertido en la Escuela del Zonte y tenemos varios proyectos sociales en los que ayudamos a la comunidad, educamos a la comunidad, pero también le damos la oportunidad a los turistas que vienen que ellos también ayuden. Entonces ahí es donde le decía de que todo se va conectando y por medio de eso he tenido la oportunidad de ver cómo el país va creciendo, de ver casos de éxito, como es el caso de Brian Pérez, que por ahora es el mejor surfista de acá de El Salvador, un niño que nació en Playa Punta Roca, en una familia extremadamente humilde, con poca educación, y ahora pues es un representante del surf, es un representante de nuestro país. Ha estado en California compitiendo, ahorita acabamos de regresar de Japón de un mundial, acaba de ir a Costa Rica a competir otro tour y habla inglés, tiene patrocinadoras de los Estados Unidos ahora, su vida ha cambiado. Y todo esto ha sido por el esfuerzo de bastantes personas, pero el esfuerzo de ver el surf como deporte y de ver y de creer que podemos cambiar a una persona, podemos cambiar el futuro de alguien a través del deporte. Y es bonito ver eso porque ahorita Brian ha sido la persona que ha llegado más lejos en la historia del deporte del surf y de El Salvador. Y eso lo que hace es romper paradigmas y abrir un camino para las personas que están viendo, para las siguientes generaciones, y de creerse: hey, yo puedo llegar ahí. Él viene de un lugar donde no tenía nada y ahora él está viviendo un sueño, está poniendo en alto el país a nivel mundial, y poder romper ese paradigma, solo eso para mí es una experiencia y un logro súper grande, pues, porque al final son paradigmas que tenemos en la mente. Y no es el único, Astrid. Hay personas, bueno, Chus, nuestro representante en la categoría de tabla larga, vendía collares en la playa, algo muy honroso. Hoy es un representante a nivel internacional. Y yo sé que vamos a la pausa, pero tengo que decirlo, no es posible que tengamos una federación de surf acéfala en este momento con un presupuesto de $10,000 al año. Hay que masificar este deporte, hay que apoyarlo, porque una vez más estamos generando un capital humano que tiene potencial de desarrollo y de transformar este país. Vamos a hablar acerca de esa transformación y de lo que esperan ustedes específicamente de estas propuestas que están allí colocándose ya sobre la mesa, ¿verdad? Que están haciendo los candidatos presidenciales. No nos cambie, volvemos enseguida. Diálogo con Ernesto López.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. De nuevo con ustedes, gracias por seguir con nosotros. Son las 7:49. Continuamos conversando con Salvador Castellanos, Marcelo Castellanos. Estamos analizando un poco acerca de la situación del surf en nuestro país a propósito de propuestas que se han escuchado en los últimos días de candidatos presidenciales, propuestas que ustedes esperan que se lleven a cabo, que se pongan ya detalles específicos sobre la mesa. Y antes de continuar con ustedes, quiero aprovechar para invitarles a que esta noche a las 6 de la tarde-noche, no se pierda En Directo con Ernesto López Radio. Hoy es miércoles de debate político semanal. Nuestros panelistas de todos los miércoles, Julio Valdivieso, Paul Steiner, Carlos Araujo, estaremos conversando con su servidora acerca de la operación Corruptela. El día de ayer se conoció información extensa acerca de esta operación que se le ha llamado Corruptela. Todos los involucrados, bueno, escandalosas denuncias y bueno, esto y mucho más a las 6 de la tarde en diálogo con Ernesto López Radio en la estación Fuego 107.7 de Grupo Radial Megavisión. A ver, antes de irnos a la pausa estábamos justo por analizar el tema del desarrollo y lo que implica un motor como el surf. Y en la pausa estábamos hablando con ustedes acerca de colocar a El Salvador el punto del surf como gancho específico para poder atraer al turismo mundial, ¿no? Bueno, si hablamos de turismo, el atractivo es el surf, o sea, y no hay que engañarse, tenemos lindos volcanes, cafetales y todo eso es valiosísimo, pero hay que traer primero al surfista, el gancho es ese, y el surfista por su propio peso va a querer ir a conocer los volcanes, a conocer los cafetales, ¿no? O sea, pero el gancho, la marca país tiene que ser el surf. Perdón, Salvador, dice ahí Mario Jovel, que está participando en nuestras redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre La Libertad y otras zonas costeras del país? ¿Solo allí se puede desarrollar el surf? No, la verdad es que el oriente del país tiene hermosas playas perfectas para surfear. Tenemos áreas donde el aprendizaje, bueno, y eso Marcelo como coach profesional te lo puede decir, que son perfectas para cada nivel de surf. O sea, nuestros 300 kilómetros de costa en el Pacífico son un tesoro, Astrid. Todo el país tiene el potencial del surf y eso no hay que... Y es un potencial por desarrollar, que es algo hermoso todavía en el país. Dice por ahí que la lógica del pensamiento tendría que ser qué puede hacer el surf por el desarrollo y no qué tipo de desarrollo facilita el surf. Lo que pasa es que el surf está abriendo una ventana de oportunidad, es una ventana de oportunidad que si quien llegue a la presidencia y se decide a echarlo a andar, el camino ya está trazado. Hay que abrir incentivos para la inversión, pequeña inversión, como estos grants que anunció el Ministerio de Turismo, pero estaba viendo el papeleo y increíble, difícil, ¿no? Facilitar, eliminar la tramitología para poder acceder a los incentivos de la ley de turismo, generar capital humano. Pero te digo otra cosa, la Escuela de Capacitación Turística en el Puerto de la Libertad está cerrada. Yo hace 6 meses hablé y pregunté qué cursos tienen porque quería enviar a un agente de nuestra organización y me dijeron, le vamos a avisar. Tengo 6 meses de estar esperando que me avisen. Tenemos que potenciar el surf como deporte, potenciando la federación, generar capital humano, en fin, mejorar infraestructura. Gracias a Dios estamos haciendo una carretera preciosa hacia el Puerto de la Libertad. Todo eso, Astrid, va a abrir la brecha, la va a hacer más amplia para que muchas más personas podamos transitar como emprendedores, como deportistas, como turistas a través de esa brecha abierta. ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a los aspirantes a gobernar nuestro país? ¿Qué esperarían ustedes de esas propuestas? Aparte de la propuesta, el cómo lo van a hacer, ¿qué esperan? Bueno, yo realmente creo que una de las cosas más importantes es que se tomen el tiempo. Si uno quiere tener un retorno, pues hay que hacer una inversión y para mí la inversión no solo estoy hablando de dinero, sino del tiempo, que al final es lo más valioso, y es que se tomen el tiempo para ver realmente el potencial que el surf tiene. Porque a veces yo siento que la gente habla, lo dice, pero realmente no lo pueden ver. Entonces, si ellos se toman el tiempo, que puedan hacer un plan, como le decía, a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Y una vez haciendo un plan, que lo echemos a andar y creo que eso es lo que yo
pido. Y la experiencia y el conocimiento ahí están como para hacer un grupo consultivo. Hay gente ¿Sí? que a todo nivel, en cualquier etapa de la cadena de valor que hemos mencionado, ha recorrido el camino. Entonces la experiencia está, solo falta que alguien aglutine esa experiencia y la convierta en un plan que sea realizable. Así que ahí está marcado, Astrid, el camino, ¿no? Y los beneficios son más allá del dinero. Yo quiero apuntar eso porque me interesa mucho. El surf no solo es dinero, es transformación social. Lo que está sucediendo en el Zonte, cuando ellos invierten en la escuela y la dotan de un centro de cómputo, es impresionante. Lo que nosotros en menor escala estamos haciendo en el Tunco con nuestra fundación La Red, estamos abriendo un centro de cómputo, estamos trabajando con las comunidades, con las madres solteras, y tú ves a esa gente aprendiendo inglés. Le estás abriendo la mente, les estás entregando un sueño, les estás invitando a soñar nuevamente y les estás dando posibilidades de hacer su sueño realidad. El salvadoreño es soñador, el salvadoreño es emprendedor, lo que necesita es una mano, un interés que va más allá del voto, que va más allá de la política. Una mano. Y porque estoy hablando no solo del surf como negocio, estoy hablando del surf como un transformador de toda la zona costera del país, donde hay pobreza. Estas comunidades se formaron por los desplazados durante la guerra civil y llegaron a las playas y ya no pudieron irse más allá y crearon estos cinturones de miseria, porque claro, la playa es muy bonita, hay lugares muy lindos, pero tú te adentras 1 kilómetro hacia el norte en la montaña y vas a encontrar miseria. Gente que vive sin servicios básicos en pisos de tierra. A esa gente hay que llevarle este desarrollo. Los gobiernos hablan de esa transformación, hablan de su vocación por los más necesitados. Este es el momento de demostrarlo con un proyecto factible como es el desarrollo del surf. Así que, señores, sea quien llegue, que no se quede en una promesa de campaña. Ustedes van a continuar con el dedo en el renglón, ¿no? Por supuesto. Observando todas esas propuestas. Y no lo hacemos desde un punto de vista retórico. Te lo decimos, y perdona si parece falsa modestia, te lo decimos personas que todos los días vivimos surf, tienen que autoridad todos los días trabajamos con las comunidades, que estamos en el territorio. Bueno, yo tengo 10 años de vivir ya en la playa y de trabajar todos los días con las personas de las comunidades. Marcelo, lo mismo. Así que ahí está, el diamante, ahí está. La gallina de los huevos de oro, ahí está. Está en manos de ustedes matar la gallina o darle de comer para que siga produciendo riqueza. Para que se ponga gordita. Gracias, Marcelo, por la visita. Gracias. Gracias, Salvador. A ti, Astrid, muy amables y de veras, gracias por este espacio. Hemos entendido un poquito más. Rara vez nos aproximamos a temas tan específicos como el surf, como impulsor de la economía, pero es interesante, y es interesante que ustedes también se tomen su tiempo también para seguir impulsando esas ganas que hay, ¿verdad?, de nuestros futuros gobernantes, que lo tomen en serio y que lo hagan. Es nuestro estilo de vida, es nuestra apuesta por el desarrollo, lo vamos a seguir haciendo, Astrid. Muy bien, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Los esperamos mañana a la hora de siempre. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.